Buenos días. Hoy les doy la bienvenida a esta clase, la decisión de dictar un compromiso social, político y ético. Esta vez, en esta clase, ya nos vamos a adentrar un poco más en lo que es la toma de decisiones desde el punto de vista del editor. Para eso, comenzaremos a ver lo que es el ecosistema libro. ¿Qué significa un ecosistema? Como el ecosistema ambiental. El ecosistema libro tiene un equilibrio. No es solo el editor, o no es solo el editorial, o no es solo el autor por sí mismo, o no es solo un lector, eh, o una imprenta por el otro lado. No. Desde siempre, el libro tuvo un ecosistema. El libro tiene un ecosistema. Y si algo falla dentro de ese ecosistema, todo falla, nada funciona correctamente. Y comienza a presentarse problemas y se reflejan en crisis como las que estamos viendo en el ámbito editorial, en el sector editorial, en muchas partes. Entonces, en esta lámina que les presento, este es un circuito de la comunicación, un ecosistema que lo hizo el investigador Darton. Él comenzó con esto en el año 1982. En 1986 continuó con otra publicación en 2006. No es un editor, es un investigador de todo lo que tiene que ver con este ecosistema del libro. Y leyéndolo vemos que las bibliotecas, por ejemplo, nos pueden dar mucho más que lo que dicen los libros, nos pueden dar la situación, la historia de un país o de una época. Por ejemplo, que se imprimía en determinadas épocas. No sé si ustedes ven en la Biblioteca Nacional hasta las hojas que se reparten, los volantes eh, deberían ser depositadas, tener un depósito legal y ser depositadas en la Biblioteca Nacional. Es la historia, es la memoria de un país. Entonces, en este sitio, en este diagrama, podemos observar dos figuras ya importantes, que es, aquí dice editorial, pero en realidad es el editor y el autor. Pero ese autor y ese editor no están solos. Es decir, no hay editor si no hay autor. No hay autor si no hay editor, porque el libro se convierte en libro cuando pasa de las manos del editor y comienza a ser elaborado, fabricado, es un producto y sigue toda su ruta. Ahora, no es suficiente el autor y el editor. Ese autor tiene que tener ese libro, tiene que tener lectores. Aquí los vemos englobados entre compradores, usuarios, clubes, bibliotecas. También están los impresores. Todo este diagrama está hecho con base en el circuito del libro de hace siglos. Sirve perfectamente para el día de hoy. Es un ecosistema que prácticamente se ha mantenido. Ustedes ven que, por ejemplo, en los impresores, en la imprenta, están
tenidos en cuenta los tipógrafos, los prensistas, los bodegueros, que son quienes almacenan los libros, los depósitos que diríamos hoy, ¿no? Los proveedores, se necesita el papel, se necesita la tinta, se necesitan los prensistas, los trabajadores. Todo esto aquí van a ver que dice, bueno, de árboles, por supuesto, el papel sale de los árboles, de las ovejas, el cuero de las ovejas servía, y el papiro, que también era un soporte. Los fletadores son los distribuidores. En esa época, y aún hoy, no ha cambiado. Hay agentes, hay contrabandistas, se contrabandean muchísimo los libros. En un momento pasó mucho aquí en la frontera, con la diferencia de precios de los libros en Venezuela y en Colombia, que no solamente pasa con otros artículos, sino también con los libros. También cómo evadir impuestos. Están los vendedores de libros, igual que hoy. Los mayoristas, los que distribuyen, los que venden, las librerías, los que venden en la calle, los buhoneros. Y aquí ponen también a los encuadernadores, que eran los que juntaban hojas sueltas y encuadernaban libros y los vendían. Estos son otros tipos de encuadernadores que no es este encuadernador. Pero en el medio de esto, ustedes pueden apreciar tres cosas centrales. Lo central, lo que tienen aquí en el centro, es la coyuntura económica y social. Un editor, ustedes me los preguntaron el otro día, después de la primera clase, la parte económica de esto es muy importante. Hay que tener en cuenta la coyuntura económica y social. Por ejemplo, si nosotros emprendemos un proyecto editorial en estos momentos, en un momento de pandemia global, en un momento donde prácticamente ningún país va a escapar de no crecer, de decrecer, digamos, o de paralizar su Producto Interno Bruto o de perderlo, donde va a haber mucho desempleo. La crisis va a ser fuerte porque va a ser una crisis global. Es una coyuntura económica y social muy importante, muy a tener en cuenta, y eso no significa que no se puede editar, que no se pueda hacer nada, sino que un editor tiene que tener la capacidad de reinventarse, teniendo en cuenta, puede soñar, pero tiene que tener los pies sobre la tierra y contar con esas cosas. También un editor tiene que tener en cuenta la legislación de dónde va a editar o dónde piensa distribuir, y las sanciones políticas y legales del entorno en el que va a editar. Eso no tiene que ver directamente con la censura, pero por supuesto que todas las restricciones y las sanciones son de alguna manera censuratorias. Ahora, ¿por qué tenerlas en cuenta? Un editor puede tener un texto en la mano, considerar que eso puede ser sancionado, pero tomar la decisión, su decisión desde su ética, que ese texto va a salir y va a correr con esas consecuencias, pero las tiene que tener en cuenta, las tiene que tener en claro. No es que yo voy a editar lo que se me dé la gana sin tener en cuenta absolutamente, puedo hacerlo por supuesto, y después me sorprendo con las consecuencias. Esto que digo no es el que comete un delito y que tiene que pagar la condena en absoluto. Simplemente que hay que tener en cuenta qué normas
estoy no cumpliendo, saltándome, y cuáles pueden ser las consecuencias, porque eso tiene que ver también con lo económico y tiene que ver con todo este ecosistema. Si algo falla, todo se cae. Es decir, vamos a ver punto por punto qué pasa si algunas de estas cosas fallan y, y qué pasa en el momento en que eso se caiga, ¿no? También tenemos en cuenta las influencias, en este caso, en la época en que en que el autor ubica este diagrama, y las influencias intelectuales y la publicidad. Eso hay que tener en cuenta, de qué manera se va a saber que yo voy a editar, cómo voy a llegar a ese público, a ese comprador, a ese usuario al que yo quiero llegarle, de qué manera, con qué elementos cuento. Y acá tenemos también la disyuntiva de lo del libro electrónico, del ebook. Si yo voy a editar un libro de carácter popular, digamos, si vamos al inicio de la imprenta La Biblia, y, y entonces quiero hacer un montón de ejemplares, porque para vendérselo a un montón de gente eh, a bajo precio, pero esa gente no sabe leer, no me van a comprar el libro. Es decir, el público objetivo al que me estoy dirigiendo, realmente me estoy equivocando en eso. Entonces, eso hay que tener en cuenta. Tenerlo en cuenta no significa atarse a eso. El editor, eh, puede romper muchas veces debe romper las normas y debe romper eh, los límites, debe ser audaz, debe lanzarse, pero tener en cuenta que nos está lanzando, por decirlo de alguna manera, a una piscina sin agua. También, ya aquí poniendo en el centro la coyuntura socioeconómica completa, aislando el diagrama anterior, hay, el- el- hay algo que tenemos que tener muy en claro dentro de este circuito del libro, ¿no? La publicación, la producción, la distribución, la recepción y la supervivencia del libro. Hay que ver cómo ese libro va a sobrevivir. ¿Qué vamos a hacer para que ese libro no muera ahí mismo, no muera en la salida? Eh, para que ese libro tenga una sustentabilidad y con ello todo el ecosistema libro, porque si hacemos todo esto y el libro no sobrevive, no vamos a poder seguir, es muy difícil. Y aquí, una vez más, para esa supervivencia del libro, tenemos que tener en cuenta, además de las influencias políticas, legales y religiosas, y las influencias intelectuales, la presión comercial que existe. Por ejemplo, si somos un pequeño editor o un editor mediano, independiente, por sobre todas las cosas independientes, y tenemos un autor con nosotros, eh, un título a publicar que puede competir con alguna gran cadena, va a haber una presión comercial muy fuerte sobre eso. Y hay que ver cómo se enfrenta, qué elementos utilizamos para contrarrestar esa presión comercial y lograr que ese título que estamos publicando sobreviva o tenga sustentabilidad. Y el comportamiento y el gusto social es muy importante tenerlo en cuenta, no para
para darle al público lo que quiere, sino para saber qué resultados vamos a tener. Yo recuerdo hace muchísimos años un gran librero que dirigía Librería Lectura importó un libro de Puig, de un escritor argentino, y el título del libro era Maldición eterna a quien lee estas páginas. Él importó varios ejemplares porque era el único que lo tenía, era un libro que se vendía mucho y creyó que, bueno, que iba a ser un éxito. Lo acomodó en la vidriera, la vitrina de su librería en el Centro Comercial Chacaito, y no solamente no vendió ni un solo título, sino que veía que cada persona que pasaba con la mano señalaban haciendo la señal de los cuernitos contra el libro, y más o menos va de retro Satanás con ese libro. No se vendió prácticamente ningún ejemplar. Esas son las cosas que el editor tiene que tener en cuenta. Y vamos a volver un momento a la lámina anterior. La importancia de cada uno de estos ítems, digamos, de estos elementos del ecosistema libro. Y vamos a ver qué pasaría si sacamos alguna de las cosas importantes, ¿no? Si no hay autores, no hay editor. Pero un autor sin editor ni siquiera llega a ser autor. Ahora, si hay un libro, si se logra sacar un libro, pero no hay quien lo lea, ese libro no sobrevive, no tiene supervivencia, es como si no se hubiese editado. Si los impresores no tienen prensistas, no pueden imprimir. Si no hay impresores, no hay libro. Estamos hablando del libro impreso. Ahora, los impresores pueden tener todo completo, pero si no hay papel, si no hay tinta, tampoco pueden trabajar. Entonces todo esto se va cayendo, cada uno de estos apartados se van cayendo, y el ecosistema, como el de la naturaleza, comienza a fallar. Por ejemplo, no sé, hace calor en invierno y frío en verano. Si no hay quien distribuya, quien almacene, también es un problema. El almacenamiento de los libros es un costo y un problema. Los vendedores, tiene que haber vendedores, tiene que haber mayoristas de libros que los distribuyan, tiene que haber minoristas, librerías que vendan los libros, también los vendedores ambulantes en las ferias y en los espacios públicos son válidos, y por supuesto que tiene que haber usuarios, tiene que haber compradores, tiene que haber bibliotecas, y las bibliotecas tienen que actuar como un sitio realmente de reunión y de promoción del libro y de la lectura. Ya las bibliotecas no pueden ser solamente sitios de depósitos de libros. Entonces, esto sería lo que podemos llamar el ecosistema libro, lo que tenemos que tomar en cuenta cuando tomamos la decisión de editar o de convertirnos en editores. Continuamos con otra lámina.